Es tranquilamente el peor momento de la era Tapia, presidente de la AFA, y el fútbol argentino y la selección argentina se resienten. Hay una ola de odio o de críticas, depende el tenor, el cuánto estés metido en el tema, hacia la selección que va a afrontar el próximo mundial. Vamos a hablar acerca de esto, cómo envuelve a la selección argentina, qué es lo que pasa, las denuncias que hay, las críticas. Un video un tanto delicado, pero que quería hacer. Bienvenidos amigos a un nuevo video acá en el canal, un video delicado, un video con varias cuestiones que están pasando a lo largo y ancho del fútbol argentino. Una competencia que muchas veces, al haber tantos equipos, se te pasa de largo muchas cosas que están sucediendo con equipos que capaz no están en tu radar, pero que no dejan de ser polémicas. Ya no es solamente el formato de una liga bastante pedorra, con una capacidad para emparejar hacia abajo bastante notable, una competencia en donde no importa el número en el que salgas durante la fase regular, después tenés chances durante los playoffs, una competencia que ni siquiera es liga, no hay enfrentamientos todos contra todos, no hay un campeón validado por haber enfrentado o superado a la gran mayoría de los rivales que te puedes encontrar, una competencia exageradamente grande. No hay lugar en el mundo en donde haya 30 equipos en primera división. Argentina, por historia, país, debería tener máximo 22 equipos como para hacer una competencia justamente competitiva. Hoy no lo es, hoy se empareja hacia abajo. Lo de Deportivo Madryn es realmente escandaloso. En el último mes y medio, 2 meses, se dieron algunos ejemplos en donde el ascenso pasa a ser el seno de los equipos envueltos en arbitrajes flojos, y curiosamente siempre salen beneficiados aquellos conjuntos más cercanos al poder de la casa madre del fútbol argentino. Es curioso, es muy curioso. Hablaré desde la curiosidad. En Deportivo Madryn, Gimnasia de Jujuy, la ida de los cuartos de final del reducido para lograr el segundo ascenso, el escándalo rozó lo grotesco. El árbitro Lucas Comesaña no vio un penal clarísimo a favor del Lobo, también expulsó al lateral de Gimnasia de Jujuy, el equipo se sintió perjudicado, criticó la cuestión, el árbitro denunció amenazas y suspendió unilateralmente el partido. AFA, al final, se lo dio por ganado 3-0 a Deportivo Madryn, quien pasó de ronda. El presidente de Deportivo Madryn es considerado muy cercano a la dirigencia de Tapia. De hecho, había declarado con la agencia de noticias argentinas: obviamente se nos hace más fácil con Tapia y Tobillino, tenemos una participación muy importante, no solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA. Bueno, después de eso, Deportivo Madryn llega a la final tras vencer a Deportivo Morón, el último de los perjudicados por los arbitrajes del fútbol argentino, que si no son escandalosos, son muy flojos. O sea lo que sea, es una gestión muy floja. Pero en este partido entre Deportivo Madryn y el Gallo hubo penales no cobrados, alguna plancha que ni siquiera fue castigada con amarilla, e incluso se dio la insólita expulsión de Walter Ota, entrenador que fue acusado de una frase lapidaria contra la dirigencia de AFA que él no dijo, fue una fake news desde Twitter. El tema es que desde la entidad le aplicaron una medida, una suspensión provisional por 30 días de ejercer sus funciones como técnico por una frase que no dijo. Por una frase que él no dijo. Es durísimo esto. Y roza de vuelta lo grotesco, lo burdo. Ahora, un par de semanas después del escándalo de aquel arbitraje que te cuento que suspendió por amenazas el encuentro entre Gimnasia de Jujuy, se confirmó o se desestimó desde la fiscalía que haya recibido amenazas. O sea, ¿quién le devuelve los puntos a Gimnasia de Jujuy? En Copa Argentina también se vivió otra polémica en cuanto al calendario. Argentinos Juniors llega a la final de la Copa Argentina y le ponen el partido, la final, a solo unos días del encuentro contra Barracas, conjunto muy cercano a Chiquitapia que, bueno, hasta su estadio lleva su nombre, es un presidente histórico de esa institución que le ayudó a crecer durante tanto tiempo. Bueno, Barracas se jugaba la clasificación a los playoffs. Le pusieron el partido de Argentinos Juniors a solo unos días de la final. Argentinos, ¿qué dijo? Pongo suplente porque quiero jugar la final con todo lo que tengo. Barracas aprovechó el jugar contra un equipo totalmente alternativo, ganó 2-0, no solo pasa en primera. Barracas tiene un amplio historial de denuncias ya desde hace rato. En un par de años clasificó desde la C hasta la A, diferentes ascensos, y ahora está muy cerca incluso de la Copa Sudamericana.
El fin de semana contra Huracán se vivió otra situación bastante polémica, un arbitraje muy flojo, en donde el foco de la polémica volvió a ser Barracas. Huracán fue perjudicado durante todo el encuentro, una multitud de amarillas la que le dieron, cobraron 2 penales insólitos y fue para muchos denunciaron en Twitter, una inclinación de cancha algo alevosa. Después del partido, el árbitro le dijo esta frase que vas a ver en pantalla a el técnico del Globo. Una situación, bueno, donde todos se pasan un poco de rosca, ¿no? Y todo sigue igual porque todos estamos un poco anestesiados. Muchos periodistas temen hablar. Muchos hinchas, si no les perjudican a su propio equipo, no se expresan en redes sociales. Creo que las redes sociales no tienen el poder que muchas veces uno piensa que tienen. No hay el expresarse en cancha, no hay manifestaciones, no hay situaciones en donde desde la masividad se expresen contra la dirigencia. El poder está cómodo, todos le levantan la mano. Todos, desde Boca, River hasta el último equipo del ascenso, aprueban las diferentes medidas de AFA. Muchos temen decir algo, pero no porque haya una situación violenta o no, sino simplemente porque te pueden perjudicar. Te pueden perjudicar. Jugadores y entrenadores dicen claramente, prefiero no hablar. ¿Por qué? Porque temen lo que puede llegar a pasar con sus propias carreras, con sus equipos. Si no, mirá, Walter Ota, que fue suspendido por una frase que él lo dijo. En Morón esta semana aparecieron escrachados varios murales de los campeones del mundo. Desde Dibu Martínez, Ángel Di María, Messi. Todos escrachados con frases contra Claudio Tapia. Hay mucha acusación alrededor de cómo Messi y De Paul con sus fotos junto a Tapia le sirven de paraguas protector. Y yo dudo que, dos emblemas, Messi y De Paul son muy inteligentes. Yo dudo que ellos no sepan el poder que tiene una fotito. Hay algo puntual acá. Yo en su momento dije, son amigos, desarrollaron una relación. Tapia los ayudó muchísimo en épocas de desidia y de abandono de la AFA. Tapia fue muy cercano a los jugadores en épocas donde ellos tenían que pagar de su propio bolsillo los viajes, no porque les falte plata, o sea, son futbolistas, cobran muy bien, pero sí había una intención de, supongo yo, escalar a partir de vincularse de primera mano con los principales emblemas de la selección argentina y mostrarles que se podía gestionar bien. Bueno, ese gestionar bien fue entendido con el tiempo como una amistad. Y muchos de estos futbolistas se muestran con Tapia muy cercanos, muy cariñosos. Y en cierta medida esto le funciona de paraguas protector. Yo no creo que le sirva a Tapia para que no lo critiquen tanto. Yo no creo realmente. Porque lo siguen criticando, lo siguen exponiendo. Pero también creo que esto se le va a dar vuelta y se le está dando vuelta a los jugadores de la selección argentina. Y no está bueno. Realmente no está bueno, porque ellos empiezan a ser criticados por cosas que no hacen simplemente por omisión o por mostrarse cercanos al poder. Es una verdadera pena que la selección argentina se vea envuelta en este tipo de cuestiones pero tan burdas, grotescas, alevosas, escandalosas a solo unos meses de la Copa del Mundo. Es una verdadera pena que el fútbol argentino esté viviendo esta situación. Fíjate lo que sucede con Platense, justo campeón durante los playoffs, pero que había salido en puestos bajos durante la fase regular. O sea, no hay una garantía de que el ganador de las competencias sea realmente el mejor, sino que una sucesión de un mes ganando te puede llevar a ganar un nuevo título. Esto es cómodo, esto es lo que sucede en el fútbol argentino. Hay muchas excusas alrededor, desde el seno de la dirigencia de AFA te dicen que esto se hace para que la vidriera del fútbol argentino sea mayor, que lo hace más competitivo, que esto permite que muchos equipos de mitad de tabla hacia abajo puedan vender hacia Europa y potenciar a la selección argentina. Esto no es cierto, la selección argentina se nutre de futbolistas en su gran mayoría terminados de formar en Europa, pero que no son beneficiados por el formato de la liga local. De hecho, muchas veces el formato de la competencia local, que repito, no es liga, me corrijo, es incluso perjudicado porque pibes como Mastantuono, como Echeverri, como Barco, también tienen en su baraja de razones para irse el no poder disfrutar este torneo. Porque ellos, más allá de tener un contrato mayor en Europa, ¿alguien de verdad cree que el torneo argentino hoy tiene más prestigio que antes? En los últimos años, el fútbol argentino perdió prestigio. Es posiblemente el peor momento de la liga local.
la competencia local, porque ni siquiera es liga. Y acá hay un gran tema, y es que el propio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, destruyó el propio crédito en base a todo esto que te voy a contar ahora. Pero no solamente el propio, hasta me corregiría y porque también el de la selección. Hoy estamos viviendo un manto de críticas, de bardeadas, de incluso odio por parte de mucha gente hacia la selección argentina, hacia los campeones del mundo, acusándolos de servir de paraguas protector para la dirigencia tan criticada de AFA. La gestión de Claudio Tapia como presidente de AFA dio a la selección argentina un nuevo título del mundo tras 36 años sin lograrlo y 2 Copas América, una de ellas cortando una sequía de 28 años sin campeonatos. Sí, está el crédito de decir él puso a Scaloni. De hecho, yo soy elogioso hacia la gestión de Tapia de la selección argentina, salvo la parte de los amistosos, salvo la parte de la gestión de partidos fuera de las competencias oficiales. En general es una gestión positiva, ¿sí? Desde la decisión de Scaloni hasta rodear al equipo con figuras del calibre de Bernardo Romeo, Ernest Decio. Hay cosas positivas. El tema es que vos destruís todo ese crédito con todo lo que hacés después de eso. Yo no estoy de acuerdo con lo del mundial más caro de la historia. Me parece una crítica un tanto oportunista. Creo que es importante ganar un campeonato del mundo, es una de las cuestiones más importantes por las que evaluar a un presidente de una institución, pero hay tantas cosas escandalosas que terminan haciendo de esta frase, el mundial más caro de la historia, algo que tenés que callarte y decir, y bueno, por algo se genera todo este odio. Tampoco me voy a poner del lado de los Caruso Lombardi de la vida que andan denunciando un montón de cuestiones de las cuales les pegan un 3% y sabemos por qué dicen lo que dicen. O sea, muchas veces los que más le hacen el juego a la gestión oficialista son justamente sus opositores. Es una verdadera pena que no haya voces en la oposición a AFA que sean prestigiosas, capacitadas, que muestren una salida sana para el fútbol argentino, porque hoy la gran mayoría de los que se oponen a la AFA son gente que están promocionando sus propios negocios, que están promocionando sus intenciones de SAD. Entonces es una lucha de intereses en donde no hay buenos o malos, no, hay grises. Y en este gris tan solo queda exponer esta situación, contarles qué pasa. Yo no sé cómo se soluciona todo esto. Realmente no lo sé, porque tampoco creo que haya solución. El armado del fútbol argentino, de toda la estructura de la liga local, es realmente un escándalo. Es muy difícil reorganizar el fútbol argentino, porque no es solo la primera. Muchos piensan solamente en la primera. Y el ascenso hoy, el ascenso profundo, está hecho un escándalo. Es muy difícil de reorganizar. No imposible, pero no hay intenciones. El momento del fútbol argentino es posiblemente el peor desde que Tapia está en la presidencia de AFA. Y también es el peor desde que Scaloni llega a la selección argentina. Ojalá esto no termine repercutiendo en la selección, porque para mí no va a cambiar. Yo quiero que ganen el Mundial, yo quiero que estén ahí compitiendo entre los primeros planos, porque creo que el mérito es para Scaloni y sus futbolistas. Ya pasó, ya está. Tapia decidió en su momento por Scaloni y ya está. A partir de ahí el mérito es del resto, el mérito es de lo que hace el grupo. Lo mismo he dicho en su momento con Sampaoli. Sampaoli fue elegido por Tapia porque era el técnico argentino de ese momento. Ahora, después que haya fracasado Sampaoli en el Mundial, no es culpa de Tapia, es culpa de la gestión de Sampaoli. Bueno, esto es lo mismo, pero al revés. O sea, Scaloni hizo sus méritos ya para superar ese favor que le hizo en su momento o ese confiar que le hizo en su momento Tapia como técnico de la selección argentina. A partir de ahí el mérito es de otro. A partir de ahí es del mérito es del grupo y de los futbolistas y del técnico. El tema es que ya es un ambiente muy enrarecido, muy tenso. Y está todo muy complicado. Te leo en comentarios lo que tengas ganas de opinar sobre este tema tan delicado. Y por supuesto te invito a suscribirte y dejar tu like si te gusta este tipo de contenidos.